Bueno, buenas noches a todos. La Sociedad Argentina de Diabetes les da la bienvenida a la octava reunión científica del 2025, octava y última científica del año. El tema de hoy es ISPAD 2025, nuevos horizontes en el diagnóstico y tratamiento en niños y adolescentes con diabetes. Voy a presentar a la coordinadora de la reunión de hoy, que es la doctora Lidia Caracoche. La doctora es médica pediatra, especialista en nutrición infantil, coordinadora del Comité de Pediatría de la Sociedad Argentina de Diabetes, subdirectora de la carrera especialista de pediatría UBA-C de Lanús, ex jefa de la Unidad de Nutrición y Diabetes Infantil del Hospital N. López Lanús. Lidia, dejamos la reunión. Toda tuya. Bueno, buenas noches a todos y a los que nos están viendo online también. Es un placer estar aquí con ustedes, más que nada compartiendo este evento tan importante como es para los pediatras el Congreso Internacional de Diabetes Pediátrica en niños y en adolescentes. Y voy a presentar a nuestros disertantes, que son de lujo. La primera es la doctora Liliana Trifone, es una institución en la Sociedad Argentina de Diabetes, es médica pediatra, especialista en nutrición y diabetes infantil, y la doctora nos va a hablar sobre la predicción y detección temprana de diabetes tipo 1 en niños y adolescentes y transformando el cuidado de la diabetes. En segundo término, nos va a hablar el doctor Fabio Palacios Porta. El doctor es médico pediatra, es miembro también de nuestro comité, es especialista en nutrición, magíster en diabetes, jefe del Servicio de Nutrición y Diabetes del Hospital Nacional Posadas, jefe de la sección de diabetes pediátrica del Hospital Italiano de Buenos Aires. El doctor Palacios Porta nos va a hacer una semblanza de los nuevos abordajes terapéuticos de los SGLT1 y los SGLT2, de los GLP1 y los SGLT2 en pacientes pediátricos y adolescentes con diabetes. La tercera disertante es la doctora Florencia Grabois. La doctora es médica pediatra, también miembro de nuestro comité, es especialista universitaria en nutrición infantil, educadora certificada, es docente de la Universidad Nacional del Comahue y trabaja en el Hospital de Roldán de la provincia de Neuquén. La doctora nos va a hablar sobre los nuevos programas de atención en diabetes 1 en niños y adolescentes. Y por último, la doctora Mariana Prieto, que también es médica pediatra, es miembro de nuestro comité de SAT, es especialista en nutrición infantil y es médica de planta del Hospital Garrahan. La doctora va a abordar el tema MODI en distintas poblaciones. Bueno, le voy a dar paso a la doctora Trifone para su presentación. Gracias, Lady. Bueno, buenas noches a todos. Gracias por la invitación. Somos los últimos del año, somos los mejores, los pediatras, las demás experiencias. Bueno, me toca un poquito, perdón, me toca abordar el tema de predicción y detección temprana de la diabetes tipo 1 en niños y por qué esto está transformando realmente el cuidado de la diabetes. Este es un tema que atravesó prácticamente todos los simposios y las plenarias de todo el Congreso. Se ha convertido casi en el eje conductor de distintas realmente presentaciones como tema de importancia. No tengo conflictos de interés. Bueno, ¿cuál es la visión y el futuro? ¿Cuál es el horizonte? Nuevos horizontes frente a esta temática, identificar obviamente tempranamente con el nuevo cambio de paradigma y comienzo de la enfermedad en estadios presintomáticos, que los programas de screening temprano, ¿qué dice? Perdón, que los programas de screening temprano deben estar integrados como planteo futuro, deberían y deben estar integrados a los sistemas de salud, a de control para poder ser llevados a cabo, y que esta población, de alguna manera, una vez planteada esta temática, tenga acceso a los ensayos clínicos que hay actualmente.
¿Cuáles son los objetivos en realidad que se plantearon en todo el Congreso? Bueno, descubrir los beneficios de esta detección, conocer las iniciativas. Vamos a ver que hay un mapa que nos muestra los modelos internacionales a través de los cuales podemos aprender y replicar de alguna manera la conducta para esta detección y también analizar de alguna forma la importancia que tiene preservar la función de la célula beta. Esta frase, tu hijo puede desarrollar diabetes a cualquier edad, tiene riesgo de diabetes, de alguna manera también es el lema y el eje conductor de múltiples programas, como ustedes pueden ver aquí en la diapositiva, que abordan este planteo. Algunos desde el nacimiento, como programas internacionales que hay desde el nacimiento, y otros en aquellos familiares de riesgo, como vamos a ver ahora. Pero bueno, un poco la pregunta es, ¿puede desarrollar diabetes tu hijo? Bueno, como todos conocemos, este es el diagrama de alguna manera de la heterogeneidad de la enfermedad, a través de los cuales podemos realizar intervenciones, obviamente primaria, secundaria, de la cual realmente vamos a hablar ahora, en el estadio 1, que es aquí donde se considera actualmente que empieza la enfermedad, en el estadio 2, prevención secundaria, y luego la prevención terciaria, cuando ya está instalada la enfermedad. Estas etapas, de alguna manera, representan, son consideradas actualmente como ventanas de oportunidad de intervención para detener la progresión de la enfermedad. ¿Por qué establecer screening temprano? Y fundamentalmente está planteado la reducción de la cetoacidosis diabéticas al debut, la reducción de complicaciones crónicas a futuras. Hay numerosas evidencias, ya vamos a ver en los modelos de detección, donde aquellos que participaban de estos programas de detección en realidad tuvieron un debut compensado versus la incidencia de cetoacidosis, que en algunos lugares llega hasta el 40, 60% o 20% en algunos países europeos, y se redujo con esta detección casi un 5%. Sin lugar a dudas, reducción del estrés y de la ansiedad que genera la crisis en toda la familia, en el propio paciente. El diagnóstico, preparar a esta familia, ya vamos a ver con los programas que se planteen en la próxima disertación, y posibilidad, que ya lo dije inicialmente, de participación en estudios de investigación. Este mapa nos muestra de alguna manera, no vamos a entrar en detalle, pero sí es muy gráfico, fue presentado en el Congreso, y que realmente han convertido en realidad. Fíjense ustedes, en azul oscuro está la cantidad de pacientes escrinados. Y hay programas que para mí son el paradigma, son el modelo de la detección temprana, como es el TrialNet. Fíjense, en oscuro ya son los que están escrinados y detectados, 280.000. En azul claro es el target propuesto, pero fíjense la magnitud de la población. El estudio FRIDA en Alemania, que realmente es muy representativo y del cual realmente estamos y aprendemos y de alguna manera replicamos las conductas, y nos sirve para tener en cuenta los hallazgos, las barreras que hay, las posibilidades que hay de detección en estas poblaciones. Pero lo importante de este mapa en realidad es realmente, fíjense la dimensión que ha tomado la detección temprana, y realmente la palabra más atinada es que esto está transformando de alguna manera, sin lugar a dudas, el cuidado de la diabetes. Bueno, esto ya fue planteado en muchas charlas también, se repite en ISPAD anterior, en este ISPAD, con más profundidad, con algunas variables que se han modificado, y principalmente debemos considerar, en primer lugar, por qué, ya lo dije, por qué hay que hacerlo, en quiénes, cuándo y cómo, y en realidad estas etapas son ventanas de oportunidad de la intervención. La discusión está en población general, como vimos, los programas que tienen mayor población están hechos en población general, con lo cual nos permiten atravesar toda la heterogeneidad de la diabetes desde el nacimiento y los riesgos, en aquellos que tienen familiares de riesgo, como ya vamos a ver, o que tienen otras patologías. Las edades ya lo vamos a comentar próximamente, y cómo con los 4 anticuerpos que se plantearon en todas las charlas, que son los anticuerpos conocidos por todos, el antiinsulina, anti-GAD, antitirosina fosfatasa y anti-CINC-T8. Un poco esta pirámide lo que viene a repetir es lo que planteábamos, a quiénes, cómo deberíamos enfocar.
a aquellos que tienen historia familiar en primero o segundo grado, aquellos que padecen enfermedades autoinmunes como tiroiditis o enfermedad celíaca, o que tienen un diagnóstico de prediabetes para la detección, y en la población general que puede combinarse esta detección con programas de control de salud habitual. Pero se debe adaptar este screening, por eso es importante ver los modelos y cómo lo podemos replicar y adaptar de alguna manera en nuestro país, porque hay poblaciones y entornos globalmente diversos. Hay que adaptar a las distintas poblaciones para tener la máxima precisión y relevancia, y hay que hacer una transición segura para esta detección. ¿Cuándo? Dijimos cuándo. Se vuelve a plantear, ya se planteó en el ISPAD anterior nuevamente, el 80% de los niños desarrollan anticuerpos antes de los 6 años. El screening entre los 3 y 4 años, ya vamos a ver que múltiples dosajes mejoran la sensibilidad de la detección. El título de los anticuerpos es un marcador de riesgo de progresión, título y afinidad, cuán fuerte se une el anticuerpo al antígeno, y la asociación de antiinsulina e IA2 tiene un riesgo muy alto de progresión, sobre todo en los niños menores. Entonces, 80% de los niños tienen anticuerpos positivos antes de los 6 años. El tiempo del screening es crítico. Esto ya se planteó en numerosas disertaciones. Esto es una performance estimada de qué sensibilidad tendría de acuerdo a distintos grupos de edad la detección. Pero lo más importante también en esta columna, fíjense, el número de individuos que hay que escreenear para que realmente este resultado de la sensibilidad sea positivo. Si tomamos un solo grupo de edad a los 3 años, la sensibilidad de progresión, esto es al estadio 3, es del 35%. Si tomamos 2 grupos de edades, 2 y 6 años, es del 65%. Y si tomamos 3 grupos de edades, 3, 6 y 10, es de un casi 80%. Pero debemos escreenear 200.000 individuos para llegar a esa conclusión. ¿Qué otros aspectos durante la detección y la predicción se han considerado en este congreso? Los biomarcadores utilizados actualmente. ¿Cuáles son? Para riesgo de enfermedad, obviamente los autoanticuerpos y los genes de histocompatibilidad y no HLA. Diagnóstico, hemoglobina, autoanticuerpos, perfil glucémico y péptido C. Para ver la eficacia, perfil glucémico, péptido C, para ver el curso de la enfermedad, la edad y el péptido C. Como ven, el péptido C de alguna manera está presente desde el estadio 1 al 2 y al 3 para la detección. Quiero comentarles que también se plantearon de alguna manera entre los diversos marcadores, además del péptido C, que se lleva de alguna manera el trofeo, porque es el marcador que es considerado para el endpoint en la mayoría de los estudios de reserva pancreática, de seguridad y de eficacia, se están considerando otros marcadores o la asociación de distintos marcadores, como por ejemplo este score de progresión, de probabilidad de progresión, que considera los anticuerpos, el IA2, que es un marcador de altísimo riesgo de progresión inminente y rápida, este anticuerpo, los niveles de hemoglobina y la glucemia a los 90 minutos de la curva de tolerancia oral a la glucosa. Pero ¿qué utilidad? Realmente de los 2 ítems que muestran ellos, el que me parece más importante es este, que distingue aproximadamente este score, el 30% de los niños con estadio 1, de estadio 1 de la diabetes, que van a estar libres de la progresión a la diabetes por 2 años. Y también identifica a un subgrupo del estadio 1, este score, con frecuencias de progresión también similares como si estuvieran en el estadio 2. Es decir, estas combinaciones, que de alguna manera debemos ver las evidencias en numerosos trabajos, nos permiten establecer quizás, fíjense la heterogeneidad de la enfermedad, distintos subgrupos dentro de los propios estadios. No es que el estadio 1 es idéntico, universal para todos los individuos con determinadas características, sino que hay subgrupos con otras situaciones de riesgo, como nos puede dar este score de probabilidad de progresión. Bueno, los niveles de péptido C se remarcó durante todo el congreso, hubo charlas especiales de péptido C que sirven como indicador de la función celular. Acá podemos ver la declinación
a través de los distintos estadios del péptido C hasta la declinación abrupta. Fíjense que esto tiene una relación inversa con la edad, es mayor a menor edad del paciente, más rápida y fulminante. Y fíjense el riesgo de diabetes tipo 1 a los 4 años con la declinación del péptido C. Si el péptido C disminuye un 20% desde el inicio, tiene un 47% de riesgo estadio 3 y un 78% de valor predictivo positivo de progresión a estadio 3. O sea que realmente es uno de los marcadores más importantes en el seguimiento y porque se habló muchísimo de todos los beneficios, el impacto futuro en el control glucémico, el impacto en el requerimiento de insulina y el control metabólico de quienes tienen ese punto de corte de 0,2 nanomoles persistentes a lo largo del tiempo y bajo riesgo de cetoacidosis y bajo riesgo de complicaciones microvasculares futuras. Esta persistencia de péptido C que la logramos si hacemos una detección precoz y atinada de la diabetes. Bueno, estos son los estudios de prevención en individuos con riesgos de diabetes tipo 1. Aquí no voy a mencionar, simplemente les muestro porque esto fue mostrado en el Congreso, donde hablan de las distintas intervenciones, terapias basadas en inmunoterapia, en la presentación antigénica, basadas en incretina, en células TREC, etcétera. Pero bueno, acá está en estadio 2 el trabajo que fue paradigmático y pionero, que cambió un poco este concepto de la detención de la progresión de la enfermedad, que es el estudio de teplizumab. Con respecto a teplizumab, lo que sí es importante, que lo presentaron como highlight en esta etapa, es el estudio PETIT, porque la FDA que aprobó teplizumab en el estadio 2 para detener la progresión a 3, de alguna manera también le exige ver en otras edades qué es lo que ocurre, y esto se hizo en niños menores de 8 años. El teplizumab, recuerden que está aprobado en mayores de 8 años, se hizo en menores de 8 años, son 23 pacientes, todavía no ha finalizado, va a finalizar en agosto del 26, y mostraron un poco la evolución a lo largo del primer año en 15 de estos pacientes. En general, la mayoría de ellos tenían un familiar con diabetes tipo 1, el más pequeño tenía 1 año y medio. ¿Y qué nos mostró esto? Nos mostró que hubo una disminución de la progresión en este primer año, en este análisis interino, aún no ha terminado, una disminución de la progresión al estadio 3 del 89,6% versus un 95% de detención de la progresión que fue encontrada en el estudio pionero de teplizumab en adultos. Y los otros aspectos que se comentaron, que no son menos importantes, son los efectos adversos, que no difirieron demasiado, ni siquiera la linfopenia, que se autolimita, pero sí los gastrointestinales, donde predominaron un poco más los vómitos, pero realmente no hubo una mayoría de eventos adversos que marcaran la diferencia en esta edad, por suerte. El estudio continúa. Bueno, estas son las estrategias terapéuticas simplemente para mostrar que no se han comentado todas, pero que están en marcha para tratar de preservar. El otro objetivo es preservar la reserva pancreática, con lo que significa esto de pronóstico de beneficios a largo plazo. Y lo que quiero combinar, y que realmente un poco es el marcapaso de la mayoría de los trabajos, es ¿cuál es el futuro con las drogas? En realidad el planteo es si debemos combinar drogas. ¿Debemos combinar drogas? Sí. ¿Que bloqueen el proceso inmune de diferente manera? Sí. De alguna manera esto permitiría potenciar y aumentar el efecto sobre la búsqueda del objetivo meta, que es preservar la función celular o detener la progresión de la enfermedad. Sí quiero comentarles estos dos trabajos que están en marcha, pero me parece que los deben conocer, que fueron comentados en el Congreso, que es el RELY. ¿Y por qué lo hago? Porque están combinando drogas, rituximab y abatacept, en pacientes que han comenzado diabetes. Es un multicéntrico, 2 brazos, fase 2, este trabajo. Va a terminar recién en el 2027, pero de alguna manera hace un enfoque entre 8 y 45 años y hace un enfoque con respecto a la preservación de la célula beta. Y el otro estudio que me pareció importante, que está en marcha, pero que debemos conocer, que combina drogas,
es el web, que también en pacientes de reciente comienzo, donde se utiliza la globulina antitimosítica con verapamilo, globulina antitimosítica con adalimumab y antitimosítica versus placebo. Tiene 3 brazos esto, y bueno, yo creo que va a ser muy importante lo que nos va a poder deparar esto en función de combinación. Bueno, varias inmunoterapias, como comenté. El highlight en el Congreso fue el estudio PETIT, que fue la réplica del teplizumab en niños pequeños y el futuro de la combinación de las drogas en función del horizonte futuro. Interrogantes que nos debemos preguntar y que se plantearon en el Congreso en el camino de la prevención: si usamos la droga correcta, si respetamos de alguna manera la farmacocinesis y dinamia de la droga, se están usando con el diseño original, se están usando por poco tiempo, deberían ser de aplicación crónica, cómo son los efectos adversos en la cronicidad. Bueno, todo esto amplía el camino, que es muy largo de investigación, pero que ya se ha iniciado. Podrán inducir la tolerancia, que es lo que buscamos, y qué hay acerca de la terapia de combinación, que yo creo que el futuro es la combinación de distintas drogas cuyo objetivo es atacar al proceso inmune desde distintas áreas, ¿no? Y sostener la función residual de la célula beta. Bueno, ese es un poco el panorama en la detección y prevención. Muchas gracias. Es hermosa la basílica. Amigo. Bueno. Este para avanzar y este es el... Bueno, buenas tardes. Agradezco a la Sociedad Argentina de Diabetes por darnos este espacio a los pediatras en esta reunión científica. A la doctora Caracoche, coordinadora de nuestro comité, bueno, que me invitó para esta charla. Bueno, vamos a ver que este simposio dura más o menos 1 hora y 20, pero bueno, vamos a tratar de reducirlo en 15, 20 minutitos. Y van a ver también a lo largo de esta charla que en realidad hay muchos temas del tratamiento en adultos. Pero bueno, creo que nosotros los pediatras tenemos que ir abriendo el camino, abriendo la cabeza para ver todas estas otras drogas que hay, cómo las podemos llegar a utilizar el día de mañana y qué es lo que hoy, la evidencia que hay. Bueno, mi tema es nuevos abordajes terapéuticos de inhibidores de CGLT2 y agonistas GLP-1 en niños y adolescentes con diabetes tipo 1. No tengo conflictos de interés. Y bueno, el primer orador fue el doctor Mahmoud Farid, que es endocrinólogo pediatra de la ciudad de Toronto. Entonces, él habló de los inhibidores de CGLT2 en diabetes tipo 1. Pero bueno, los inhibidores del cotransportador sodio-glucosa tipo 2 nos hizo recordar como la DAPA, la empaglifosina y la canaglifosina, son fármacos hipoglucemiantes que van a disminuir la resorción de glucosa al aumentar la eliminación por la orina, como también lo hace con el sodio, el potasio y el cloro. ¿Qué hay hoy de la situación regulatoria? Bueno, en diabetes tipo 1, ¿sí? No están aprobados en pediatría estos fármacos y el uso es experimental, limitado a ensayos clínicos y a centros de investigación. Ahora en adultos con diabetes tipo 1, algunos países contemplan su uso off-label, ¿sí? En situaciones específicas y bajo un control estricto. En algún momento, algunos países lo aprobaron y luego por haber presentado estos pacientes con diabetes tipo 1, con inhibidores de CGLT2, episodios de cetosis y cetoacidosis, salieron del mercado. Bueno, ahora, ¿por qué generan tanto interés estos inhibidores de CGLT2? Bueno, porque en los trabajos que hay se observó que reducían las glucemias postprandiales, producían un leve descenso de la glicosilada, también disminuían la variabilidad glucémica, disminuían la dosis total de insulina y también el peso, y producían una cardiorrenoprotección. Bueno, si bien es esto en tipo 2, el doctor Mahmoud nos recordó que, bueno, nosotros, según las guías ISPAD 2024, aquellos pacientes que están en tratamiento con metformina y no alcanzamos el objetivo, sí podemos pasar a un segundo escalón, que es adicionar agonista GLP-1 o CGLT2.
Bueno, nos muestra este trabajo que habla de la prevalencia y gravedad de la enfermedad renal crónica en una población con diabetes tipo 1 en adultos, en un sistema de salud de Estados Unidos. Y en este trabajo, ¿sí?, que empezó en el 2013 y terminó en el 2022, eran pacientes con diabetes tipo 1, de los cuales 48.6 eran mujeres, con una edad media de 38 más o menos 17 años, ¿sí? Y se observó que la prevalencia de enfermedad renal crónica era de 27,1 y la mayoría de mujeres de 60 a 79 años. La enfermedad renal grave en estos pacientes fue del 10.8, mayor en la raza negra afroamericana y nativos hawaianos o isleños del Pacífico. Ahora bien, este trabajo, que es en pacientes con diabetes tipo 2, que utiliza estos inhibidores, ¿sí?, y se ven los resultados renales, la tasa de filtración glomerular y albuminuria. Eran 70.361 pacientes en 10 ensayos aleatorizados y concluyeron que los inhibidores, ¿sí?, reducían el riesgo de la progresión de enfermedad crónica en los pacientes con diabetes tipo 2, ¿sí?, independientemente de la tasa de filtración glomerular inicial o de albuminuria. Este es otro trabajo ahora de mayo del 2025 en adultos también, donde habla de los efectos a largo plazo con inhibidores de SGLT2 y terapia con la insulina. Fíjense que eran 78 pacientes, 61,5 mujeres, el 11,5 tenía tratamiento con infusión de insulina y el resto con múltiples dosis de insulina. La edad media fue de 47.2 años y la duración media de su diabetes fue de 24.6. En esto se observó una reducción de la hemoglobina glicosilada, el tiempo en rango, disminuyeron, para acá, bueno, disminuyen el peso, las dosis de insulina y sí, lo que se observó es infección del tracto genitourinario en el 25.6 de los pacientes y un caso de cetoacidosis leve, moderada. Y bueno, en estos pacientes obviamente salieron del protocolo por estos efectos adversos, ¿no? Bueno, después recordar el programa de PICT con dapaglifosina en diabéticos tipo 1, sus beneficios metabólicos, pero también se observó mayor cetoacidosis diabética y los ensayos con empaglifosina en diabetes tipo 1, donde observaron que a mayor dosis, mayor casos de cetoacidosis. Bueno, ahora sí, un programa en pediatría, que uno de los autores es el doctor Mahmoud, que el trial se llama ATTEMP, ¿sí?, que significa tratamiento en pacientes adolescentes con diabetes tipo 1, con inhibidores SGLT2, con hiperglucemia e hiperfiltración. Entonces, este fue un estudio randomizado, doble ciego, controlado. Se usó dapaglifosina a 5 miligramos, además, ¿no?, obviamente con el tratamiento insulínico, y midieron principalmente la tasa de filtración glomerular como indicador de hiperfiltración, además de todos los parámetros que ya sabemos de control metabólico. Bueno, vamos a detenernos un poquito más en este protocolo. Eran niños de 12 a menos 19 años. Duró el estudio 16 semanas. Acá lo importante fue que monitorearon cetonas y las mediciones clave fueron la función renal, la glicosilada, el tiempo en rango, el peso corporal, la dosis total de insulina y midieron también los efectos adversos, incluyendo cetoacidosis. Bueno, en este gráfico podemos ver que la dapaglifosina, ¿sí?, DAPA versus placebo, ¿sí?, redujo la tasa de filtrado glomerular en 8.8 mililitros minutos comparados con el placebo, y además se observó que aquellos pacientes que tenían mayor hiperfiltración eran aquellos que disminuía mayor la misma con dapaglifosina. Después se observó que la hemoglobina glicosilada también se redujo 0,47%. En cuanto al tiempo en rango, fíjense también DAPA versus placebo, como aumentó un 9%. En cuanto al peso, con dapaglifosina hubo una reducción de menos 2.8 y también redujo el índice de masa corporal en menos 1.2 kilómetros cuadrados y el score Z también disminuyó en 0.18. En este caso no hubo disminución de la insulina, como otros trials muestran que sí que se disminuyó la insulina.
Entonces, como efectos adversos de este trabajo ATTEMPT, no hubo diferencias graves entre la DAPA y los placebos, y sí, cetoacidosis diabética se reportó solo un caso que fue leve. Este estudio ANTEM, entonces, uno de los primeros ensayos, ¿sí? En adolescentes con diabetes tipo 1, y algo importante es que muestra con una estrategia cuidadosa el monitoreo de cetonas y la educación. Entonces, se puede lograr un beneficio, ¿sí? En estos pacientes, pero con todo este cuidado de medir cetonas, prevenir la cetoacidosis, ¿no? Pero, sin embargo, todavía no es suficiente para recomendarlo en pacientes pediátricos. Muy bien, ahora pasamos a la segunda oradora, la doctora Melissa Rosina Pascua, ¿sí? De Canadá. Ella es endocrinóloga de adultos y nos habló de los beneficios, en este caso, de los GLP-1 en diabetes tipo 1. Bueno, recordamos todos los beneficios, ¿no? Que tienen los agonistas GLP-1, principalmente, bueno, en este caso, que mejora la función renal, la diuresis, disminuyendo la inflamación, la fibrosis y la proteinuria. A nivel endotelial, mejora la función endotelial, disminuye la inflamación y la rigidez arterial, y todos los otros efectos que sabemos que tienen los GLP-1. Bueno, esto mostró un trabajo, ¿sí? Que bueno, es en adultos, de Exendin 4, ¿sí? En pacientes con diabetes tipo 1, y lo que observó acá, que mejoraba la glucosa postprandial, ¿sí? Reduciendo el aumento también de glucagón y también así reduciendo el vaciado gástrico mejorando el control metabólico. Ahora, bueno, me mostró otros trabajos también rápidamente, donde habla de los efectos de GLP-1 sobre el péptido C, otros trabajos que muestran la liraglutide versus placebo en diabetes tipo 1, perdón, donde presentan mayor péptido C estos pacientes en área bajo la curva con menores requerimientos de insulina, pero lo que dicen que en este trabajo, luego de 6 meses de tratamiento, estos efectos desaparecen o disminuyen mucho. Después otro de semaglutide, en casos nuevos de pacientes con diabetes tipo 1, que requieren también menos dosis de insulina, mejor control metabólico, pero luego de un año los pacientes se fueron perdiendo y no tuvieron más datos de esto. Entonces también se vio en los trabajos la disminución del peso, ¿sí? En adultos con diabetes tipo 1 también. El estudio ENDIS, ¿sí? Que mejoraba también la resistencia periférica como en medida de rigidez vascular. Entonces la semaglutide concluyeron que podía tener un papel protector en la vasculatura más allá de todos los beneficios del control metabólico. Bueno, esto es un trabajo ya que de hace años los tenemos, Adayut 1 y 2, son similares, ¿no? En ambos trabajos se observó que mejoraban la glicosilada, la dosis total de insulina, disminuían el peso. Los dos son similares. Ahora, una diferencia en los dos es que, bueno, en el uno, la dosis de insulina, no hay una dosis máxima de insulina. Los pacientes, de acuerdo al conteo de hidratos, sensibilidad de insulina, etcétera, van aumentando la dosis de acuerdo a los valores de glucemia. En el 2, lo que se habla acá es capped insulin, ¿no? Que acá los pacientes llegaron a una dosis total de insulina y de ahí no la aumentaron más. Entonces, eso podría haber sido que estos pacientes presentaron mayor reducción del peso. Ahora bien, estos estudios después se dejaron de hacer porque sí hubo varios casos de cetoacidosis, incluso de hipoglucemia marcada, que fue significativa, por lo cual fue más importante no seguir con el estudio. Bueno, es en adultos también, es de enero del 2025, donde nos habla de la semaglutida semanal subcutánea con infusor de insulina, ¿sí? Fue un ensayo clínico aleatorizado, doble, ciego y cruzado. Eran 28 pacientes adultos, de los cuales quedaron 24 pacientes. Y bueno, ahora vamos a ver qué se observó en este estudio y una de las cosas también que observaron, que el tiempo en rango aumentó 4,8%. Fíjense en este trabajo, entonces, si comparamos el placebo, que es en rojo, y el azul semaglutide, la disminución de la ingesta de carbohidratos y también, por ende, la dosis total de insulina. Obviamente, este descenso de la ingesta de carbohidratos, pues sabemos que la semaglutide disminuye el apetito, etc. Entonces, esa seguramente fue la causa. Ahora, bueno, en estos gráficos, fíjense en el primero, que toma
el tiempo en rango versus cambio de peso, donde se observó mayor pérdida de peso, ¿sí? Y mayor aumento del tiempo en rango. En el segundo gráfico, donde se veía hemoglobina glicosilada versus el cambio de peso, a mayor pérdida de peso, ¿sí? Se observó mayor reducción de la glicosilada. Y en el tercero también se observó el peso, el cambio de peso y el índice de masa. A mayor índice de masa corporal hubo mayor reducción del peso. Bueno, este trabajo, entonces, lo que se observó que no hubo incremento de la hipoglucemia y tampoco hubo episodios de hipoglucemia grave. Sí se reportaron 2 casos de cetosis euglucémica recurrente con semaglutide y los efectos más comunes fueron las náuseas y los vómitos que se atribuyeron obviamente a la semaglutide. Rápidamente es de semaglutide en diabetes tipo 1, ¿sí? Eran duración 26 semanas, 72 adultos obesos con un índice de masa de mayor o igual a 30, con semaglutide semanal hasta 1 miligramo versus placebo. Rápidamente, bueno, también se observó mejoría en la glicosilada, el tiempo en rango también, el tiempo en hipoglucemia no fue significativo y el peso también disminuyó y la dosis total de insulina, como el basal y el bolos, también bajaron. En no hubo casos de cetoacidosis, ¿sí? Y hubo 2 hipoglucemias severas, pero fueron 2 en cada grupo, placebo y sema, así que no fue significativo. Bueno, esto nada más estuve buscando, además, bueno, que otros trabajos tenemos con SEMA en pediatría. Fíjense que es un estudio que están todavía reclutando, están reclutando pacientes, ¿sí? Pero bueno, es uno que se llama SMILE diabetes tipo 1. Bueno, ahora este es el rol de exenatide en la terapia pediátrica con diabetes tipo 1. Fíjense, en realidad eran poquitos pacientes, pero bueno, como les decía, que no hay muchos estudios todavía y son a corto plazo y también con pocos pacientes. Evaluaron entonces, 8 pacientes, 8 adolescentes, ¿sí? Tenía múltiples dosis de insulina, sin comorbilidades. Y bueno, en ellos se observó que se ponía, bueno, la insulina y después distintas dosis de exenatide y se observó que reducían significativamente el pico postprandial. Fíjense que fue de los 0 a medían los 300 minutos, o sea, fue corto el tiempo, querían medirlo postprandial. También observaron que reducía el glucagón postprandial. En cuanto al péptido-C no hubo diferencias entre uno y el otro, y también tuvieron mejor control glucémico, también con menos dosis prandial. Como conclusión de este trabajo, el tratamiento con insulina y exenatide redujo la hiperglucemia postprandial y las excursiones de glucosa con una reducción en las dosis de la misma. Bueno, y para ir terminando, la última oradora fue la doctora Ana Pagola de España. Y ella decía, y si hubiera algo más allá de la insulina, si hay algo más allá de la insulina. Ella un poquito hizo un debate con los grupos de trabajo y con los 2 disertantes que hubo anteriormente. Entonces ella dice, a pesar de todas las modernas insulinas que hay, la tecnología, muchos pacientes todavía presentan hipoglucemia, presentan esos picos de hiperglucemia postprandiales, aumentan de peso, pero las nuevas terapias ayudan, ¿sí?, a mejorar el peso, disminuir el apetito, la variabilidad glucémica, pero ¿cuál es la clave? La clave es la seguridad, la medicación y la educación. Esos son clave para tener un buen control. Y los inhibidores SGLT2 vimos que tienen riesgos y tienen beneficios, pero el equipo de salud debe entrenarse, ¿sí?, en el manejo de esto. Conocer los riesgos de cetoacidosis, cetosis y también a qué paciente nosotros le vamos a indicar esta medicación. Entonces, ella decía que hay 2 grupos de médicos, aquellos que son proactivos, que apoyan la medicación, que hacen acompañamiento al paciente, soporte, y otros que son más cautelosos, más temerosos a los riesgos, a los efectos adversos de las nuevas drogas. Entonces acá vamos a tener una equidad de los tratamientos. Y acá entonces el acceso a la medicación va a depender de qué médico a cada paciente le toca y qué cobertura social tenga. Entonces, bueno, como conclusión, los niños y adolescentes, sabemos, con diabetes tipo 1 son propensos, ¿no?, a complicaciones cardiovasculares y renales, y el riesgo de mortalidad asciende entre 3 a 18 veces mayor que los pacientes que no tienen diabetes. Y bueno, y a pesar de, como sabemos, de las nuevas tecnologías, es difícil
mantener un buen control metabólico, las hemoglobina glicosiladas y los tiempos en rango. Y además se nos agrega en pediatría, bueno, adultos también, la obesidad, que es prevalente y cada vez tenemos más pacientes con obesidad, insulinoresistencia, que dificulta más el control metabólico. Ahora, como vimos, los agonistas GLP-1 y los inhibidores de GLT-2 demostraron ser eficaces, ¿sí?, en los trabajos con adultos, mejorando el control metabólico, el peso corporal y también la cardioprotección. Entonces, hay diversos estudios, sí, vieron que hablamos de ese GLT-2 que se usa en diabetes tipo 2, en pediatría y obesidad. Pero bueno, en niños con diabetes tipo 1 aún están pendientes de realizar más estudios porque, como vimos, son pocos y también con pocos pacientes. Y bueno, esperamos que tras nuevas investigaciones todo este grupo de medicamentos reduzca las complicaciones y nos permita a nuestros pacientes tener un mejor control metabólico, una mejor calidad de vida para todo el grupo estetario. Entonces dice, bueno, sí, hay algo, hay más allá de la insulina, sí, pero esto debe ser seguro, equitativo, con evidencia que lo respalde, con acceso a los mismos y la educación adecuada, no solo para pacientes, sino también para los profesionales. Entonces, ¿por qué mirar más allá de la insulina? Sí, innovemos, pero con una práctica segura. Muchas gracias. Gracias, Fabio. Ahora vamos a dar paso a la tercera disertante, la doctora Florencia Grabois, que va a estar en línea. Muchas gracias a la doctora Caracoche y al Comité de Pediatría por la invitación. Les pido disculpas de que no pude estar presencialmente para esta presentación. Voy a intentar ser lo más breve posible y poder resumir ahora cuando se ponga la pantalla grande. Creo que ahí ya se ve, ¿no? Sí, sí, se ve. Bien, los nuevos programas de atención en diabetes tipo 1 en niños y adolescentes que pudimos profundizar y conocer en ISPAD 2025. No presento conflictos de interés para esta presentación y les quería mencionar estos 4 programas para que los conozcan, aquellos que no los conocen y aquellos que sí, recordar y tenerlos en cuenta porque estuvieron presentes en el Congreso. Uno es el Identify, es una iniciativa europea que está implementando el cribado poblacional en fases presintomáticas. El Breakthrough Type 1 Diabetes nos da un marco integral de investigación, defensa sobre los derechos y recursos de educación para acompañar a las familias en cada etapa, el programa educativo Kids, que pone foco en el ámbito escolar, y el programa Bridge, que es un nuevo programa de educación continua para médicos. Inicialmente mencionarles el Identify, esto es un poco la portada de la página web que tiene, así que si quieren pueden entrar. Su objetivo es el tamizaje de 200.000 niños en Europa para detectar diabetes tipo 1 en estadios tempranos y realiza el análisis de biomarcadores, que son los anticuerpos, pero además ofrece un programa de educación y apoyo para el autocuidado para los pacientes y las familias, y tiene la finalidad de gestionar la diabetes tipo 1 antes del diagnóstico y también estandarizar el seguimiento médico, pero también psicosocial y económico. Esto es una colaboración global de 13 países que está a cargo de la doctora Chantal Mathieu de Bélgica y Annette Ziegler de Alemania. Tiene una duración de 5 años este proyecto y está dado por un consorcio en donde participan equipos de salud, pero profesionales que son de otros ámbitos como ingenieros y también personas con diabetes. Me pareció interesante mencionar que está financiado por la Unión Europea, pero también miembros privados y socios colaboradores de la Innovative Health Initiative, que se las quería mencionar porque me pareció interesante de que el financiamiento de la investigación de este trabajo es una colaboración pública-privada entre la Unión Europea y varias industrias sanitarias como la farmacéutica, la biotecnología y la tecnología médica. El segundo programa es el Breakthrough Type 1 Diabetes. Este programa antes se llamaba JDRF, seguramente muchos lo conocen con este nombre. Desde 1970 se inició
el JDRF, pero en 2024 cambió el nombre a Breakthrough, que tiene que ver con descubrimiento. Este programa tiene como misión acelerar los avances que cambian la vida para curar, prevenir y tratar la diabetes, y objetivo, avanzar hacia la cura de la diabetes tipo 1. Fundamentalmente quieren trabajar sobre detección temprana, educación, visibilización y defensa. Y acá uno de los miembros participantes, el doctor Duta, nos habla de que la diabetes, este programa se centra en todo el continuo de la diabetes tipo 1, desde los que no tienen diabetes tipo 1 hasta que la padecen desde hace décadas. Con lo cual el foco de este programa empieza a cambiar, empieza a virar hacia aquellas personas que todavía no tienen diabetes tipo 1 o están en estadios tempranos, o sea que el screening también vuelve a ser el foco de este programa. Por otro lado, el programa educativo Kids promueve la educación en el ámbito escolar. Ustedes saben que en Argentina este programa se llama Sendas, Salud en las escuelas para niños y niñas y adolescentes con diabetes tipo 1 y una alimentación saludable. Su objetivo es sensibilizar a las escuelas, llevar educación al ámbito escolar y también hacer campañas de promoción a nivel mundial. En los grupos de trabajo que hubo en ISPAD sobre diabetes en el ámbito escolar, presentaron un estudio global que fue hecho durante el año pasado, en el 2024, en donde Argentina participó por distintas asociaciones de pacientes y también a través de la Sociedad Argentina de Diabetes, y los resultados fueron que los programas escolares y la formación del personal educativo carece de educación sobre diabetes. Por otro lado, más de la mitad de los centros escolares fomentan la alimentación saludable, pero no todos los grupos de edad se benefician de esto. Y en la gran mayoría de los países se exigen clases de educación física en la escuela y más del 90% de los encuestados en esta encuesta global informaron de iniciativas que estarían empezando en sus países, pero con pocos resultados hasta la fecha. Acá están los países participantes. Fíjense que Argentina pudo responder a las encuestas de IDF sobre el ámbito escolar. Y finalmente les quería destacar algunos resultados que fueron que muchos países no tienen iniciativas que promuevan la educación diabetológica en las escuelas, con lo cual es un orgullo que nuestro país a través de la Sociedad Argentina de Diabetes pueda llevarlo adelante, que muchos niños y adolescentes no tienen acceso a profesionales que estén formados, que les ayuden a controlar eficazmente la diabetes en la escuela, en este caso se refiere a los profesionales docentes, y que más allá de que hay políticas de alimentación saludable y de educación física, no llegan y no garantizan que los grupos de edad reciban la educación continuada para que puedan llevar un estilo de vida saludable y se reduzca sobrepeso, la obesidad y la diabetes tipo 2. Los resultados del programa educativo Kids en Argentina, cuyo nombre es Sendas, se han publicado en la última revista de la Sociedad Argentina de Diabetes. Para nosotras, todo el equipo de profesionales, médicas, pediatras, también médicas clínicas de zonas rurales o más alejadas que han participado, nutricionistas, enfermeras, psicólogas, y creo que no me olvido de más, profesionales que estén participando, profes de educación física, sí, está publicado, así que pueden ver los resultados que abarcan desde el 2020 hasta el año 2024. En este año 2025, nuestra innovación en Argentina fue generar una plataforma educativa. Entonces presentamos en ISPAD, en este póster, los resultados pilotos, que fueron en 10 escuelas participantes, 400 personal docente y no docente participaron también en el uso de la aplicación y el programa llegó y alcanzó a 200 estudiantes. Los que utilizaron esta aplicación, que como ven en esta imagen, no sé si se ve, igual ahora les voy a mostrar un poquito, permite que bajen recursos educativos, que puedan ver videos y que puedan realizar encuestas que se realizan desde el programa,
todos pudieron realizarla y tuvo muy buena funcionalidad y acceso en las escuelas en donde fue implementado. Esta es un poco la página principal de la plataforma, en donde en cada cuadro se puede cliquear y uno accede al material de educación. Hay fotos con consentimiento de las personas que participan y acá, por ejemplo, se puede descargar la guía de educación sobre diabetes y estilo de vida saludable en la escuela, que es la guía inicial que utilizó el programa educativo Kids en el mundo, y nosotros lo pudimos traducir al castellano en el 2019 desde el Comité de Pediatría. Así que desde 2020 a 2025, en estos últimos años completos, tuvimos un alcance a más de 4.000 niños y niñas de escuelas primarias, 700 padres y madres que participaron, y como ven en esta imagen, el personal docente y no docente respondieron 1.600 profesionales del ámbito escolar, y en esta última imagen vemos que están respondiendo ya a través de la plataforma en sus celulares. El 25 de febrero de este año se publicó la nueva guía de Kids de IDF, solamente está disponible en idioma inglés, pero estamos desde el comité traduciéndolo y con ayuda del laboratorio también al español para poder modificar algunas cosas del nuevo cuadernillo y poder implementarlas también en la aplicación. Por último, paso al programa BRIT de Sanofi, que me pareció interesante comentarlo. Es una plataforma de educación médica continua sobre diabetes tipo 1 en fases presintomáticas y está dirigida a profesionales de la salud puntualmente. ¿Qué contenidos hay disponibles? Temas relacionados al cribado poblacional, en la reducción de riesgo de la cetoacidosis, en la fisiopatología y la identificación temprana de la enfermedad a través de los autoanticuerpos, y en la progresión de la enfermedad desde fases presintomáticas a la utilización de insulina. Me pareció interesante comentarles que no está en idioma en español. Cuando uno entra a la página está únicamente en inglés, pero se están traduciendo los contenidos al idioma castellano, fundamentalmente porque hay publicado un manual para médicos, un manual para cuidadores en estadios tempranos y un cómic para niños en estadios tempranos que probablemente nos sirva como material educativo a medida que vaya aumentando el screening y podamos detectar también más familias y niños en estos estadios. Entonces, para concluir, el programa Identify estandariza los circuitos de seguimiento y evalúa el impacto médico y psicosocial y también económico del screening, generando una hoja de ruta que nos va a ayudar a integrar terapias modificadoras de la enfermedad en la práctica clínica, pero esto es una población de Europa. Recordemos entonces que va a ser una experiencia que nosotros deberemos después adaptar. Breakthrough nos aporta un marco integral en investigación, pero fundamentalmente en defensa, visibilización y también en recursos educativos para acompañar a familias en cada etapa. El programa Kids pone foco en la escuela como un escenario estratégico de educación y promueve entornos seguros e inclusivos para los niños con diabetes tipo 1 en el ámbito escolar, y también fomenta la prevención del sobrepeso y obesidad y la diabetes tipo 2. El programa Bridge actualiza el equipo de salud en cribado, estadificación, pero también nos brinda herramientas de educación muy, muy novedosas, como el manual para cuidadores en estadios tempranos. Y me pareció importante transmitir en esta presentación, cortita, pero creo que nos abre la posibilidad de entrar en las páginas, las plataformas y poder investigar sobre estos programas, que estos enfoques nos van a permitir articular una mejor detección precoz, un manejo clínico y un trabajo entre los distintos sectores, las escuelas, las familias, los equipos de salud y también, como les comentaba antes, a través de las asociaciones de pacientes, la industria y otras profesiones que van a fortalecer más la integración de estos programas y la calidad de atención y el impacto también en salud pública. Muchas gracias por su atención. Bueno, gracias, Florencia. Le vamos a dar paso a nuestra cuarta disertante, la doctora Mariana Prieto.
Hola, bueno, buenas noches, gracias por la invitación. Me invitaron a disertar sobre este simposio. ¿En cuál paso? ¿Con este? Bueno, sobre elecciones o de diabetes monogénica. Yo me tomé 5 minutos para armar todo lo que se vio en el Congreso sobre monogénico, que fue un montón. Hubo 15 pósters, de los cuales entre monogénica y diabetes neonatal yo me... No pasó. Ahí va. Me tomé el trabajo así de imprimirlos a grandes rasgos. Si a alguno le interesa, me manda un mail y no tengo ningún problema en bajarle el contenido. Estos son todos los pósters, de los cuales tuvimos el honor de dar 2 pósters nosotros, uno de diabetes neonatal en cambio de sulfanilureas y el otro en de prevalencia de MODY-5. Y acá está la disertación. Bueno, esta mesa fue sumamente entretenida. El primer disertante fue el doctor Patel. El doctor Patel es endocrinólogo de adultos, trabaja en genes con Hatterley de muchos años en Exeter y su conferencia fue muy buena, muy entretenida. Y luego estuvo la doctora Gong-Shu Chung, que habló sobre función de los islotes pancreáticos y la el patentamiento, porque ya está creado, de un índice de péptido C de funcionamiento del péptido C para uso diagnóstico. Y por último, el doctor Tommy Barrett del Reino Unido habló sobre diabetes monogénicas raras y hizo una disertación muy completa de Wolfram. A razón del tiempo yo voy a hablar de la disertación de Patel, perdón, y después 2 minutitos de cada uno. Bueno, el doctor Patel, yo me disculpo porque las diapositivas están en inglés, pero era imposible por la cantidad de gráficos que tengo detrás. Iba a perder el orden. El doctor Patel organizó la conferencia de una manera muy entretenida, donde puso 4 casos clínicos y alrededor de los casos clínicos nos fue llevando a todo su pensamiento y a sus métodos, a sus novedades y sus métodos diagnósticos. Rápidamente empezó con Becky, un paciente de él, de 17 años, BMI de 24, glicosilada de 7, padre y madre con diabetes, tratada con insulina, GADA y A2 negativo y un péptido C de 0,4. Ante esta paciente, lo primero que hizo el auditorio es decirle, bueno, ¿qué recursos diagnósticos tenemos? Dijo, bueno, los que todos conocemos, el MODY Calculator, que está de libre acceso, el dosaje del péptido C y los anticuerpos. Y ahí nos dijo, ¿esto alcanza? Bueno, dijo, nuestro MODY Calculator es efectivo, acá tenemos las curvas ROC, es de 0,8. Si bien vemos en la curva, no sé si tengo acá marcador, sí, un solapamiento, ay, perdón, voy a hacer un solapamiento entre MODY y no MODY, y ¿puedo ir para atrás? Ahí va. Entre MODY y no MODY, por lo tanto, no tiene del todo la efectividad. Y la novedad fue que están a punto de abrir, mediante este QR, un nuevo MODY Calculator donde agregaron todos los patrones biológicos, donde incluyeron péptido C y anticuerpos, prontamente en publicación. Y ahí mostró el estudio que hicieron con el beneficio de probabilidad con la curva ROC y claramente mostró 2 cosas. Primero, que no hay solapamiento, ni siquiera en los bajos índices. Y segundo, que mejoraron la predicción del previo calculator del 15% a un 30%. Bien, dicho esto, ahora sí, cambié. Nuevo calculador, mejora probabilidad diagnóstica. Segundo paciente. Acá voy a pronunciarlo como puedo, Abdudaki, el paciente es de origen turco, es un niño con diabetes de 4 años, sin antecedentes familiares, con parientes cosanguíneos, una anemia megaloblástica bastante complicada que requirió varias transfusiones y le altera la calidad de vida, con un BSM normal y una biopsia de médula ósea que da anemia sideroblástica. Este paciente es tratado con insulina, glucemias altas, péptido C bajo, anticuerpos negativos. Y dijo, ¿qué posibilidades diagnósticas tenemos para este paciente? Y ahí empezó su disertación diciendo qué diabetes tiene, qué tan frecuente es la diabetes, la diabetes monogénica en esta población, qué panel genético voy a usar. No es una población europea, nosotros sabemos que los paneles genéticos que usa justamente el MODY Calculator están casi todos hechos en población europea. Y bueno, ¿cómo juega la consanguinidad con esta patología? Y si tendría que usar los mismos criterios de MODY para incluirla en un panel genético de los que uso habitualmente. Y ahí dijo,
necesito ayuda. Y la ayuda que utilizó fue el factor de riesgo genético, el T1D, Genetic Risk Score, que ya está en uso. De hecho, él aclaró que lo usan de rutina y a todo paciente que pide panel, él los pasa primero por acá. Esto es rápidamente para decirles qué es este panel genético. Ya está desde el 2016 en funcionamiento, pero simplemente vemos la efectividad. Ay, estoy haciendo un lío, perdón. Ahí, la efectividad que tiene, es un diagrama de violín, es la efectividad que tiene para separar diabetes 1 de lo que no es diabetes 1. Y diabetes 1 con anticuerpos positivos o con anticuerpos negativos los puede separar claramente de lo que no es diabetes 1. Esto tiene la ventaja de que nosotros sabemos que hay un 10% de los pacientes con diabetes 1 que no tenemos anticuerpos. Y después nos queda del otro lado los MODI y los diabéticos tipo 2. Estas son las curvas ROC, donde vemos que tiene un área bajo la curva de 0,87, así que es un test aceptable, es un score de riesgo que logra separar la diabetes 1 de la no 1 y viene a ayudarnos a seleccionar a qué población deberíamos enfrentarlos a hacer el panel genético. Bueno, nuevamente nos expone a otra situación, diciendo, bueno, estoy frente a una población no europea, ¿y con qué seguridad me voy a manejar? Bueno, no se le ocurrió mejor idea que hacer un multicéntrico con 1000 pacientes turcos, y los estudió a todos los pacientes turcos. La pregunta del auditorio fue, ¿le hicieron genético a todos? Sí, contestó, con mucha plata, con mucho esfuerzo. Bueno, lo importante es que hicieron este estudio donde encontraron una prevalencia de un 3% de diabetes monogénica. Replicaron este estudio en Inglaterra y les dio un 2,5%. Dijeron, bueno, da parecido, trabajamos al divino botón. No, no fue así, porque llamativamente lo que encontraron fue la diferencia etiológica. Fíjense, si puedo marcar, los recesivos que tienen la población que no es europea. Entonces, contra los Reino Unido, que tiene un 99% de autosómico dominante, en esta población encontraron un 40% de recesivos. Y ahí vuelve a decir, ¿qué hacemos con esta población donde nuestro panel genético claramente queda corto? Perderíamos los recesivos. Ahí nos convoca este trabajo, que fue un trabajo previo, donde él ya venía planteándose esta situación de diferentes etnias, y dijo, bueno, yo puse en esta evaluación de árbol, a ver qué pasa con los pacientes cuando uso los criterios de MODI clásicos y qué sensibilidad tengo. Bueno, los odds ratio fueron bastante buenos cuando usamos los criterios clásicos. ¿Bien? Bien. Ahora, ¿qué pasa con los que aparecieron en rojo? Estos fueron como 15 diapositivas, yo se las simplifiqué en una. Cuando aparecieron en rojo, fíjense todos los recesivos que fueron apareciendo a medida que él iba haciendo dinámica la charla, todos estos recesivos se perdían. Nuevamente dijo, los criterios clásicos recesivos no funcionan para todas las poblaciones, nos los estaríamos perdiendo. Bien, resolución de Abudaki, creo que se dice así. Este paciente, cuando lo pasaron por examen genético, encontraron este gen, es recesivo, relacionado a tiamina, lo medicaron con tiamina, bajó glicosilada, nunca más anemia, nunca más transfusiones. Entonces, ahí nos introduce en otra parte de su charla donde dice, ¿qué pasa con la diferencia en la expresión de los genes? No son los genes distintos, ¿qué pasa que se están expresando diferente? Y ahí viene a decirnos que tiene una loca idea, que ya la llevó a cabo, que testear pacientes con diabetes y con alguna enfermedad que no sea autoinmune le parece un buen registro. Y aquí presenta este trabajo de Myers que, a ver, rápidamente se los quiero contar. El planteo de Myers fue, bueno, vamos a tomar los pacientes con diabetes que tengan alguna patología no autoinmune y las vamos a testear. Nuevamente la pregunta fue, ¿a todos? Y dijo, bueno, sí, vamos a pasarlos por el riesgo genético de diabetes 1 y los vamos a testear. ¿Qué encontraron? Rápidamente encontraron un 33% de enfermedades monogénicas, de diabetes monogénicas, que no estaban diagnosticados, eran pacientes con diabetes. Entonces, ante este 33% de pacientes con diabetes monogénicas, más un 42% en los que tenían consanguinidad, nuevamente refuerza su hipótesis. Ojo en las poblaciones que hay consanguinidad y que no estamos usando paneles adecuados. Más que nada, también le llamó la atención que de este 40% había
de este 40%, de este 33% de pacientes que tenían diabetes monogénica, el 40% eran atípicos. Quiere decir que no tenían nada que ver con la expresión con los genes que habían encontrado. Y como si esto fuera poco, para más sorpresa, un 10% de estos pacientes tuvieron diagnóstico de diabetes monogénicas, que acá los marqué, hago lío, de diabetes monogénicas sobre los genes de MODY más frecuentes, pero que tampoco tenían clínica esperada de este síndrome. Bueno, esto es un breve resumen de Myers, no se lo voy a leer por honor al tiempo, pero fue realmente muy interesante cómo fueron haciendo estos análisis. Simplemente entender que la cosanguinidad aumenta los casos de monogenia y que este test genético debería considerarse en los pacientes que tienen diabetes con alguna enfermedad no autoinmune, pasarlos por el screening de riesgo de diabetes 1, por supuesto, eso sería para nosotros una obviedad, y luego intentar hacer paneles. El problema es que todavía no tenemos definidos qué paneles. Bien, yo creo que está la doctora Alonso del hospital escuchándome y esto va para ella. Sigo. Último paciente nos contó la historia de Peter, que tuvo diabetes a los 15 años, su papá tuvo diabetes a los 44 y su abuelo a los 60. Todos eran HNF1A, todos MODY bien diagnosticados, todos con clínica diferente, diagnóstico diferente, tratamiento diferente. Y ahí dice, ¿qué pasa si un paciente tiene un MODY y tiene diagnóstico? Se tendría que portar igual. ¿No nos enseñaron eso? No, no está sucediendo. Entonces, lo primero que dijo es, bueno, acá vengo a darles otra noticia. El background poligenético nuestro influye y tenemos que ver cuánto. Y ahí se puso a analizar el background poligenético de los pacientes y dijo, miren, vamos a jugar con esto un poco. Dijo, bueno, a ver, yo les pongo todos los scores poligénicos que tenemos, yo me muevo sin marcar, y veamos dónde caen los pacientes con las determinadas diabetes. Para simplificarlo, el MODY 2 cayó en correlación con el score de riesgo de diabetes 2, muy bien, felicitaciones, pero miren dónde cayó el MODY. No cayó en los controles, cayó pegado al MODY 2. Entonces ahí empezó una nueva hipótesis de él donde dice, los pacientes con MODY también tienen carga poligénica de diabetes 2. Y esta carga poligénica es influyente en su expresión de su MODY. Bueno, y ahí dijo, después con otro trabajo, que lo acaba de publicar Lynch, junto con él en el Nature Metabolism, donde dicen, estos pacientes que tienen background poligénico de diabetes 2 son pacientes que van a tener diagnóstico a edades más tempranas y diabetes monogénicas más severas. Y dice, tanto es así la poligenia que influye, y sí, fíjense en este gráfico, donde muestra, hice lío. Esperen. Este gráfico donde sí muestra cuánta interacción tiene el paciente, la curva roja, es con el MODY. Bueno, tranquilo, cuando tengo un bajo riesgo de poligénico 2, me voy a expresar solo con la expresión del MODY. Pero a medida que mi background poligénico aumenta, mi MODY tiene una mayor posibilidad de expresión. Los voy a marear. La última paciente, que no por poco la dejo última, es una paciente de diabetes con 23 años, BMI de 23, diabetes gestacional, anticuerpos negativos, un bajo riesgo de genético para diabetes 1, panel genético negativo, sin diagnóstico. Entonces la tituló Diabetes sin diagnóstico y dijo, ¿debemos dejarla sin diagnóstico esta paciente? Y no, vamos a ver qué podemos hacer. Y contó este trabajo de Lynch, donde pusieron estas 300 personas con diabetes no diagnosticadas antes de los 30 años, sin anticuerpos, y las empezaron a estudiar, y lo único que encontraron, bueno, la población es más o menos parecida, pero dijo, ¿qué hacemos con estos pacientes sin diagnóstico? Los puso en el score, y nuevamente, fíjense, los diabéticos sin respuesta son de alto riesgo poligénico para diabetes 2, o sea, la poligenia de la diabetes 2 es muy penetrante en los diabéticos monogénicos que no sabemos qué les está pasando. Tópicos de esta charla. Nuevo calculador de MODY que va a poner marcadores biológicos, lo estamos esperando. Los estudios genéticos deberíamos pensarlo en los pacientes que tienen diabetes y algo más que no sabemos qué es, tenemos muchos de ellos. Que la clínica es variable y que es variable porque la penetrancia de la poligenia, del background genético que tenemos nosotros influye.
que debemos usar un panel genético validado para la población que tenemos y que sea confiable y estar seguro que es lo que estamos haciendo, y que los casos de MODY no resueltos, algunos corresponden a un fenotipo poligénico solamente. Dice que la poligenia sola puede dar expresión de la diabetes. Y dijo, por último, que debemos transitar un diagnóstico binario hacia una interpretación genética integrada y continua entre lo monogénico y lo poligénico. Bueno, rápidamente les quiero decir dos cositas de Shugun Shu. Ella trabaja en Virginia, pero contó un score para evaluación del péptido C sumamente interesante, porque dice que hasta ahora todos los scores de péptido C eran estáticos, en ayunas o estimulados. Bueno, este es en ayunas o estimulados y la velocidad de ascenso. Entonces es sumamente interesante, todavía no está en uso, muestra cómo lo hicieron. Hicieron una prueba y una publicación con respecto a las diabetes monogénicas y les queda todavía mucho por evaluar, pero la línea de investigación está en eso. Y por último, el doctor Timothy Barrett hizo una exposición muy completa del Wolfram. Si alguien está interesado, yo se la puedo pasar, al menos el resumen. Después habló sobre cómo es el manejo de Wolfram, pero quería dejarles lo más interesante que me pasó, perdón, todo cómo se diagrama, cómo se diagnostica. Tiene un hospital de día donde atienden en conjunto los síndromes de Wolf. La verdad que es un lujo lo que hacen, súper especialistas y la población es enorme, pero me pareció que para dejarles esto son las actualizaciones de los trabajos ongoing que están en el manejo de síndrome de Wolfram. Fíjense que el último, en el cual él puso mucha esperanza, es con tirzepatide para la preservación de la célula beta y evitar la insulinización temprana de estos pacientes. Creo que 15 minutos. Muchísimas gracias por las presentaciones brillantes, realmente ha sido un lujo tenerlos hoy aquí y también Flor online. Y en realidad lo que quería compartir un poquito con ustedes y con los que nos ven es los trabajos del comité y un agradecimiento especial al Comité de Pediatría por el esfuerzo durante todo el año para hacer esto posible. Presentamos en este ISPAD el primer registro multicéntrico del cuidado, de la situación del cuidado de diabetes 1 en niños, adolescentes y adultos jóvenes en Argentina. Fueron 40 centros de 15 provincias. Realmente ha sido un esfuerzo de todo el comité. Luego también se presentaron los siguientes póster sobre el cuidado de signos en la piel que no deben pasar por alto, en la necrobiosis lipoidea, en pediatría, la necesidad del chequeo de rutina en diabetes. Cambiando el paradigma de una mayor frecuencia en la frecuencia de diabetes tipo MODY 5 y KCRF 11 en diabetes monogénica en la infancia, presentados por la doctora Mariana Prieto, y la adaptación de la transición de sulfonilureas, fraccionamiento y dosificación de la glibenclamida en la diabetes neonatal. Otros trabajos presentados, los póster, fue como, digamos, ya lo habló la doctora Grabois, una aplicación, una innovación en la aplicación para el automanejo en la educación en las escuelas en Argentina, un resultado de un estudio piloto dentro de lo que es el programa KIDS, y el último póster fue el presentado por el doctor Palacios Porta sobre diabetes mellitus y deficiencia de hormona de crecimiento en pediatría, su correlación o coincidencia. Bueno, un agradecimiento a todos y bueno, y esto es un poco, aunque tengamos algunas nubes, siempre vamos a encontrar el camino en pediatría. Vamos a dar paso a las preguntas. Hay una pregunta para el doctor Fabio, que era... ¿Cuál era la preguntita?
A ver, consulta. Consulto qué sucedió en relación a las modificaciones en el peso, requerimientos de insulina, excursiones de glucemias postprandiales, evidencias en diabetes tipo 1, con la utilización de semaglutide al discontinuar dicha utilización. En realidad, bueno, en los trabajos estos no está especificado, solo en uno. Dice que, bueno, una vez que dejaron el tratamiento con SEMA, muchos aumentaron el peso y volvieron a tener, empezaron a aumentar las dosis de insulina. Pero bueno, como dije, bueno, en los trabajos en pediatría fueron muy corto plazo, así que bueno, tampoco hay mucha evidencia. Pero bueno, en general es lo que pasa un poquito, ¿no? A veces con la semaglutide en obesidad, ¿no? Pero esos pacientes en realidad no está descrito, como decía, en todos los trabajos, salvo uno decía que volvieron a volver al peso anterior, etcétera. Bueno, hay otra pregunta. Creo que esta es para Mariana. ¿Cuáles serían las características clínicas no autoinmunes que deberían considerar? Ahí estoy. Las características clínicas, los criterios clásicos son la diabetes, la no autoinmunidad y la herencia familiar. Esa es la tríada con los que nos manejamos. Y los anticuerpos negativos en los que podemos y el péptido C en los que medimos. O sea, las enfermedades no autoinmunes, me parece que preguntaban. Sí. No, las enfermedades autoinmunes pusieron cualquiera. No había ninguna, de hecho había pacientes con migraña, pacientes con dolor abdominal, cualquier patología asociada que no la consideraban de origen autoinmune. Perfecto. Bueno, otra pregunta creo que es el doctor Guillermo Di Seusi. El estudio ATEM se midió albuminuria, además del el filtrado glomerular. Bueno, en los pacientes que se hace, creo que es la pregunta, ¿no? En pacientes que se le hace el screening y da negativo en menores de 5 años, ¿cuántas veces se vuelve a repetir? En realidad se vuelve a repetir en la pubertad o a los 15 años, ya si da negativo, eventualmente no se repite más, pero se vuelve a repetir nuevamente, porque 5 años todavía nos queda una ventana de oportunidad para la detección. Si consideramos lo que dije yo, que había 3 grupos de edades, este paciente tendría que repetirse entre los 10 años y probablemente después a los 15 años como para confirmar si realmente es negativo. Por lo menos 2 veces más. Bueno, ¿la audiencia quiere hacer alguna pregunta? Yo le quería preguntar a Liliana, entonces, teniendo en cuenta ese parámetro como de mayor eficacia para la detección temprana, usar IA2, hemoglobina glicosilada y la curva a los 90 minutos sería como la tríada de mayor detección previa al diagnóstico. Pareciera que sí, hay que ver un poco más resultados y los modelos que lo utilizan, pero sí, parece que sí, es un score de probabilidad. Sumando esto es lo mismo un poco que con las drogas, ¿no? Sumando uno toma distintos enfoques de acción y acá es lo mismo. Está mirando el parámetro del autoanticuerpo más agresivo, que es el IA2, por un lado. Está interpretando la parte metabólica con la hemoglobina A1C, que también es un marcador, el cambio, el 10%, etcétera, que ya lo conocemos, digamos, como otro indicador, pero acá se suma la dinámica del score de la curva a los 90 minutos. Así que bueno, y me pareció muy importante eso, ¿no? De que es no dice el valor a los 90 minutos, pero yo creo que lo importante es esto, ¿no? Que decía que también separa ese 30% que queda libre de progresión, ¿no? Y que en estadio 1, que no tiene disglucemia, que tiene anticuerpos positivos, este score presenta un subgrupo que va a progresar rápidamente si está alterado el score de probabilidad. No sé si fui clara. Por un lado, descarta
un grupito, que es un 30%, que no va a progresar, que están en estadio 1. Por otro lado, dentro del estadio 1 hay un subgrupo, bueno, esto habla de la heterogeneidad de la diabetes, ¿no? En la detección. Hay un subgrupo que sí va a progresar rápidamente de acuerdo a este score. ¿Se entendió o no? Te veo pensativa todavía. Un comentario en MODI 5 y la poligenética de diabetes 2. ¿Cómo hacemos para identificar ahí? Nosotros presentamos que la prevalencia de MODI 5 fue mucho más alta que la que está descrita en la población, pero hicimos la salvedad de que nosotros tenemos un trabajo en conjunto con nefrología muy fuerte y teníamos un grupo de prevención en los pacientes pretrasplantes y los pacientes con enfermedad renal crónica, donde ante cualquier disglucemia los empezábamos a seguir. Y si tenían riesgo metabólico, los poníamos en línea para que lleguen al trasplante en mejores condiciones. En ese contexto, comenzaron a aumentar el diagnóstico de los MODI 5. Lo digo así porque hubo una sesión oral en ISPAD, no me acuerdo quién fue, en un país europeo, que presentó exactamente lo mismo y era un centro de diálisis donde trabajaban con chicos. O sea que la prevalencia yo creo que es más grande porque no la vemos en el resto de los centros, pero no creo que haya cambiado la prevalencia, debe ser el MODI 2 y el 3 aún los más prevalentes. Muy interesante. Realmente es un tema que no lo manejamos habitualmente y que me pareció a mí que era uno de los más interesantes también, como los GLP-1 y los y mirarlo y lo que es detección y los programas. A ver, ¿dónde? Acá está. Felicito a todos los disertaciones, solo un comentario. La heterogeneidad en la presentación clínica de los diferentes tipos de MODI hace también más compleja la decisión terapéutica, principalmente en aquellos que no responden de forma adecuada al tratamiento clásico. Por ejemplo, MODI 3, que no responde a la sulfonamida. Alejandro de Dios, justamente. Bueno, gracias Alejandro por el comentario. A ver. Bueno, la prevalencia de MODI 5 aumenta en los pacientes con patología renal por ser una patología asociada al HNF1B. Excelente. ¿Alguna otra pregunta? A ver. Dentro de los centros que tienen educación en la escuela, no sé, eso, ¿querés contarnos cuáles tienen y cuáles no tienen en los países? Porque a mí la vez pasada me lo preguntó un periodista a raíz del Día de la Diabetes. Como yo le contaba que en Argentina está este programa, me dice, ¿y todos los países tienen en Latinoamérica? Y la verdad que yo no sabía cuáles tienen, no tienen. No Bueno, sé si- Flor, te cedemos la palabra. Bueno, gracias. ¿Qué es? ¿La doctora Rovira? Sí. Ah, gracias por la pregunta. La verdad es esta. Los programas educativos en las escuelas no están institucionalizados en los países latinoamericanos. O sea que cada país lo que hace es trata de hacerlo a su manera. Nosotros en Argentina, a través de IDF, Región SACA, tenemos esta posibilidad de implementar el programa KIDS y con el beneficio de que nos permitió IDF Central adaptarlo al castellano, al argentino incluso, porque el comité pudo hacer la traducción con algunos modismos que tenemos nosotros diferentes al que tienen en otros países, y ponerle el nombre de sendas para poder ir a las distintas comunidades eh, que no hablan inglés, por supuesto. Nuestro comité está compuesto por una heterogeneidad de profesionales que están en Salta, que estamos en Neuquén, que estamos en Río Negro, en donde incluso vamos a escuelas donde hay pueblos originarios. Entonces, ahí tenemos ese beneficio. Este programa lo hacemos desde la SAD, o sea que si alguien lo quiere recibir, tiene que mandar este mail a la Sociedad de Diabetes, al mail proyectokids2021@gmail.com, y nos organizamos de alguna manera para lograr implementarlo.
En otros países no está tan organizado. Tuve la oportunidad en ISPAD de hablar con el doctor Eduardo Calieri, que va a ser el presidente de ISPAD 2026, que va a ser en Río de Janeiro, y nos decía que no tienen ningún organismo en Brasil que nuclee a todas las escuelas del país. Lo hace cada hospital con su eh, material de kits también, que está traducido al portugués, pero no tienen una estructura como tenemos nosotros. No es un programa educativo estructurado. Cada uno lo hace a su manera en sus distintos ámbitos hospitalarios. Y después, en Chile tienen programas diferentes. Si quisieran usar el KITS, podrían usarlo porque es libre y gratuito para todos, ¿no? De la región, pero no lo tienen estructurado. Y cada uno lo va haciendo a su manera. Los países que respondieron la encuesta global, si es por ese lado la pregunta también, son todos los que pertenecen a Federación Internacional de Diabetes, región SACA, que respondieron las preguntas que se hacían respecto a alimentación saludable, actividad física o implementación de programas en las escuelas. Pero la conclusión de esa encuesta global fue que la mayoría de los países de nuestra región no los tienen implementados. Así que puedo decir de lo que no está escrito, pero de lo que pude hablar con referentes de distintos países que están haciendo programas educativos en las escuelas de, por lo menos, nuestra región de Latinoamérica, que no están estructurados y que estamos muy avanzados con este programa a nivel Sociedad Argentina de Diabetes, no a nivel país, por supuesto, ¿no? No te puedo decir los países, Avi, porque no están descritos. Entonces, Florencia, si hay un chico que hace un debut y el colegio quiere tener educación, ¿cómo debería ser? Si un chico tiene un debut y el colegio quiere recibir la educación, el colegio tiene que escribir al mail proyectokids2021@gmail.com o comunicarse con el Comité de Pediatría de la SAD. ¿Cómo el colegio sabe esto? A través de las redes, a través del Instagram del comité, el Facebook del comité y las redes de la SAD. Y el médico que está a cargo de ese paciente tiene también que conocer que está este mail para poder brindárselo a la escuela. Cuando recibimos el mail de la escuela, lo primero que tratamos de hacer es contactarnos con el médico de cabecera que está atendiendo a ese paciente, porque si ese médico es parte de la sociedad de diabetes o quiere participar del programa educativo, recibe la capacitación, recibe el material, ese médico o el profesional de salud que esté en su equipo, ¿no? Enfermería, nutrición, y lo capacitamos, le damos la estructura del programa, porque es muy estructurado, tiene un paso a paso muy claro para que lo pueda llevar adelante. Si ese equipo no puede, entonces alguien de nuestro equipo va a la escuela. Justo la semana pasada nos encontramos y la doctora Ángeles Arrigó había ido a la escuela de una colega que le había brindado este mail a la escuela. Entonces, así nos vamos ayudando en red en lo que es la educación en el ámbito escolar. Estaría buenísimo dejarlo, por ejemplo, en las redes de SAD, como que esté bien visible por las Sí, dudas implementarlo. para que Sí. esté a mano, ¿no? Quien lo quiera buscar. Tal cual. Y los invitamos también a todos los Sí. profesionales que se quieran unir al registro multicéntrico para Argentina, que es muy importante. El ¿Cómo tipo hacen? 1 nos contactan al Comité de Pediatría de la SAD, sí, directamente, digamos, entran a SAD, y que nos contacten, nos pasen la info a nosotros y nos contactaremos con los profesionales, ya que tenemos muchísimas provincias que están iniciando la participación en el registro. Esto es importante como para tener un panorama bien ajustado de lo que es nuestro país. Invitamos a todos, médicos de familia, del Comité de Pediatría ha trabajado durante el año pasado y este año en forma con mucho esfuerzo, bueno, y ese esfuerzo tenemos los logros, ¿no? A ver, Florencia, si quiere presentar el proyecto Sendas a nivel de salud pública
de Rosario hacemos lo mismo para hacer la estructura del proyecto Sendas? Ahí le respondí a Nati para que me escriba, porque ya me lo Ah, viene diciendo hace un montón, pero lo que pudimos hacer en algunos lugares fue presentarlo a salud pública, sobre todo en lugares pequeños. Rosario puede ser una opción. En Neuquén lo logramos durante 3 años, después ya no lo pudimos actualizar, pero se presenta el programa al Ministerio o a la Subsecretaría de Salud y al Ministerio o a la Subsecretaría de Educación. Y si lo toman, se generan un montón de actividades desde la provincia o la municipalidad, entonces ayuda muchísimo a poder extenderlo y fomentarlo. Así que si lo estás tratando de generar, escribí al equipo, así lo podemos charlar y ver cómo ayudar quién está en Rosario del Comité de Pediatría, porque siempre tiene que estar un pediatra ahí acompañando y avanzamos. bueno, Gracias. en virtud del tiempo, ya vamos haciendo el cierre. Le paso a la doctora Rovira la palabra. Bueno, muchas gracias. Excelente la reunión. La verdad que cada tema era para una reunión por separado, ¿no? Cómo hubo que resumir, pero realmente muy interesante todos. Así que gracias a todos los disertantes, gracias a todos los que están presentes y en forma virtual. Así que hoy fue la octava, la última, pero no por ser la última se desmerece, sino que es porque es posterior al ISPAD y bueno, siempre queremos conocer novedades. Así que bueno, con esto finalizamos las reuniones científicas del año. Queremos también agradecer a los auspiciantes que fueron Abbott, Novo Nordisk, Sanofi y Temis Lostaló, y los invitamos a todos ya al 2026, que va a ser en abril la primera reunión científica junto con el acto inaugural planeada para el 6 de abril. Así que bueno, muchas gracias, feliz año para todos los que están en forma virtual y nos vemos el próximo año.